están? En este video vamos a hablar acerca de bioética y moral utilitaria ante la pandemia COVID-19 en México. Si les gusta este video, como siempre, denle manita arriba, suscríbanse a mi canal y compartan. Vamos a empezar. Hace unos días circuló en el mes de abril, para ser precisos a mediados del mes de abril, un documento que fue objeto de crítica, sobre todo en redes sociales, en Twitter más que nada, un documento consistente en una guía bioética para la asignación de recursos médicos escasos, de recursos de medicina crítica ante la afectación de la pandemia COVID-19 en México y ante un escenario de colapso del sistema de salud. Dicho documento de guía bioética se publicó en su momento a mediados de abril, como les digo, en el sitio oficial del Consejo de Salubridad General. En principio se dijo que este documento no era el documento definitivo y de hecho por la polémica causada en redes sociales, en Twitter, se bajó casi inmediatamente del sitio oficial del Consejo General de Salubridad. La polémica, las críticas a este primer documento, que finalmente quedó como un mero proyecto, fueron críticas que fueron generadas por instituciones protectoras de los derechos humanos, sobre todo de los grupos vulnerables, tales como los adultos mayores y las personas con discapacidad. En las redes sociales, en el mismo sitio del Consejo de Salubridad General, así como en las noticias, las autoridades fueron enfáticas en aclarar que este primer documento se trataba de un simple proyecto de guía bioética de triaje para la asignación de recursos de medicina crítica ante COVID-19 y que dicho proyecto seguiría una etapa de discusión, que se trataba de un proyecto en el cual se presentaba al público para que la ciudadanía fuera aportando, irlo revisando igualmente de la mano con las instituciones, con las asociaciones protectoras de derechos humanos para perfeccionarlo, precisamente por la crítica generada y lograr con esto un documento perfeccionado y congruente con el respeto de los derechos humanos. De hecho, casi inmediatamente de que este primer documento fue bajado inmediatamente del sitio oficial del Consejo General de Salubridad, pude rescatar este primer proyecto, este primer documento original, lo pude rescatar de la memoria caché, lo rescaté, lo guardé en un documento Word para compartirlo con mis estudiantes de la clase de ética profesional. El objetivo de guardar este documento fue para poderlo confrontar en su momento con el documento definitivo que saliera de guía de bioética de triaje para aplicarse en un escenario de sistema de salud colapsado aquí en México por COVID-19. Pero antes de seguir con esto, en primer lugar, ¿qué es esto del triaje o triage en francés? Contenido en una guía bioética para enfrentar una situación como la que estamos enfrentando actualmente aquí en México con la pandemia COVID-19 en cuanto a la cuestión de la satisfacción y del proporcionamiento de los servicios de salud. En otro de mis videos, de hecho, en un video de esta misma lista de reproducción de clases virtuales de seminario de ética profesional, habíamos ya hablado acerca de la moral utilitaria en tiempos de la pandemia COVID-19. De hecho, si ustedes quieren consultarlo, se los recomiendo. Viene bastante ilustrado, incluso viene incluido un mapa mental con ejemplos de ética, de argumentos de moral, de ética utilitaria, orientados hacia esto de las decisiones de triaje ante una emergencia sanitaria como la que actualmente estamos enfrentando a nivel global, a nivel internacional. Y que definitivamente se trata de tomas de decisiones ante panoramas, ante situaciones difíciles, controversiales. Pues el triaje médico es una selección o priorización justificada que tiene que estar bien argumentada en principios éticos. Esta selección o priorización tienen que llevarla a cabo los operadores médicos, los operadores de los servicios de salud, para decidir a quién brindar la atención médica y, por lo tanto, proporcionar los insumos médicos necesarios en un contexto en donde la capacidad de cuidados críticos, de cuidados médicos críticos, se encuentra sobrepasada, se encuentra colapsada, en un panorama en donde el sector salud, los servicios del sector salud se encuentra colapsado.
Vamos pues a resaltar en primer lugar las notas básicas de este primer documento que quedó como un proyecto inicial y que fue objeto de crítica, como les digo, sobre todo por asociaciones de derechos humanos en cuanto a que entendieron de este primer documento que este triaje iba a dejar de lado en automático a personas adultas mayores, así como a personas con discapacidad. Entonces vamos a hacer notar, vamos a rescatar las notas básicas que tenía este primer documento que fue sometido a una nueva revisión para luego sacar el documento final, que déjenme decirles, este documento final ya salió, fue emitido el 30 de abril, según se anuncia en el sitio oficial del Consejo de Salubridad General. Sin embargo, al día de hoy, estoy grabando este video, he llevado a cabo una búsqueda en el Diario Oficial de la Federación para ver si ya está publicado y aún no advierto la publicación oficial en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, si ustedes revisan por ahí en la página oficial del Consejo de Salubridad General, van a darse cuenta que ya está anunciada y ya está puesta a disposición esta guía bioética de triaje en documento definitivo. Entonces, primero vamos a rescatar las notas básicas del primer proyecto que fue bajado, que fue criticado, y luego les voy a comentar cuáles fueron los cambios ya que advierto ya en este nuevo documento que ya está puesto a disposición ahí en la página del Consejo de Salubridad General. Otra cosa, si ustedes quieren saber más acerca del fundamento constitucional y el fundamento legal del Consejo de Salubridad General, les recomiendo este video en donde explico el marco constitucional y legal que rige para el Consejo de Salubridad General, además que explico ahí todo lo que tiene que ver con el marco jurídico en materia de salubridad general y también todo lo que tiene que ver con derechos fundamentales, con restricción y suspensión de derechos fundamentales aquí en México y que se encuentra contenido todo esto en el artículo 29 constitucional. Ok, vamos pues. En este primer documento, en el documento que quedó como proyecto, se establecía que la guía bioética iba a constar de dos partes. Una primera parte sería el sustento teórico, el marco teórico bioético, para fundamentar la asignación de recursos de medicina crítica en tiempos, en escenarios, en un escenario en donde el sistema de salud quedase colapsado por COVID-19. La segunda parte de esta guía bioética sería la destinada al procedimiento para la asignación de recursos médicos escasos con la finalidad de tomar decisiones de triaje justas, proporcionales y transparentes, conforme a los protocolos establecidos también en esta misma guía bioética. Muy bien, vámonos ahora a hacer notar algunas partes muy importantes que considero importantes en este sustento, en este marco teórico bioético, para poder luego hacer las decisiones de triaje, de priorización en cuanto a la asignación de recursos de medicina crítica. En esta parte se estableció que siempre habría que tomar en cuenta el responder, la obligación de responder ante esta interrogante. ¿A quién salvar? ¿A quién salvar cuando dos o más pacientes se encuentran padeciendo una enfermedad que ha estado ocasionando el colapso del sistema de salud? Cuando dos o más pacientes requieren de un determinado tratamiento médico, de un tratamiento de medicina crítica, respecto de la cual hay insumos escasos. ¿A quién atender y a quién proporcionar estos recursos escasos? Como pueden ver, esto tiene una directa y total relación con el tema de los derechos fundamentales. Y dice este primer sustento que fue redactado en este proyecto de guía de bioética, que hay que hacer énfasis en varios elementos como son los siguientes. Primero, que hay recursos escasos que se requieren para salvar vidas. Segundo, que el triaje, esta selección, esta priorización en materia médica, tiene que ver con una ponderación entre la salud y la vida de dos pacientes, de dos o más pacientes o personas. Y que la muerte de una se prevé, sin embargo, nunca se busca intencionalmente. Esto es bien importante. Esto es un principio de ética utilitaria, pues muy importante, ¿no? Que aplica en esto del triaje. De hecho, esta parte persiste tanto en el proyecto como en el documento final. La muerte de una persona al momento de realizar triaje se prevé siempre la muerte de una persona, más nunca se busca intencionalmente.
Otra nota de énfasis, otra nota muy importante, es que uno de los principios éticos que se utiliza para para justificar la asignación de un insumo de medicina crítica es el principio de necesidad médica. ¿Y en qué consiste este principio de necesidad médica? Por este principio de necesidad médica se puede deducir que se debe destinar, proporcionar el recurso médico escaso, el recurso de medicina crítica al paciente cuya salud esté más deteriorada, siempre y cuando el recurso, el insumo médico, contribuya al fin terapéutico correspondiente. Hasta aquí parece que no hay problema alguno. Sin embargo, los problemas y los conflictos éticos se les presentan a los operadores médicos cuando la escasez de los recursos médicos va en caída libre. Y entonces empieza a haber un total colapso del sistema de salud pública. Y por lo tanto se tienen que determinar, se tienen que llevar a cabo decisiones para determinar pacientes prioritarios. Dice este proyecto, el primer proyecto de ética, y también se reproduce en el documento final, esta determinación de pacientes prioritarios se hace con base en criterios de justicia social, con el objeto de salvar la mayor cantidad de vidas posible. Esto, nuevamente, insisto, es ética utilitaria, argumentos de ética utilitaria o consecuencialista. Y dice este primer proyecto que elaboró el Comité de Ética del Consejo de Salubridad General que salvar la mayor cantidad de vidas posible ante esta emergencia sanitaria y ante un escenario de colapso de los servicios de salud, se requiere, para lograr esto, se requiere la evaluación de 2 puntos. Número 1, analizar la posibilidad de que un paciente mejore y sobreviva. Y número 2, un análisis respecto del tiempo que el paciente utilizará los recursos médicos escasos. Y luego viene la parte polémica de este primer documento que se bajó del sitio oficial del Consejo de Salubridad General. Esta partecita de este proyecto que ocasionó la crítica en redes sociales y la polémica. Decía este primer documento, ¿a quién atender médicamente? ¿A quién brindar la atención médica y proporcionar, por lo tanto, los recursos escasos cuando se trata de 2 pacientes graves y que ambos presentan comorbilidades? Ojo, comorbilidades significa padecimientos o enfermedades anexas al padecimiento o enfermedad primaria, que en este caso sería el COVID-19 o la COVID-19, creo que es lo más correcto decir. Es la enfermedad COVID-19. Entonces, ¿a quién asignar los recursos escasos, la atención médica con los recursos escasos cuando se trata de 2 pacientes graves con comorbilidades? Y cuando se trató de responder en este primer documento esta pregunta, se puso un ejemplo que fue la parte que, en palabras de uno de los redactores de esta guía bioética, la parte que causó polémica en palabras del investigador Juan Cruz Parcero, que es uno de los miembros redactores de esta guía bioética de triaje, y que ese investigador dijo que se malinterpretó un ejemplo que aludía al dilema de asignación de recursos médicos escasos si se tratase de hacer triaje respecto de 2 pacientes graves, pero con una diferencia de edad significativa. Y les voy a mostrar textualmente, tal y como decía este primer documento, dicho ejemplo. Cuando tenemos un ventilador y hay 2 pacientes, un paciente A de 80 años y un paciente B de 20 años, si le damos el ventilador al paciente de 80 años, al paciente A, pues vivirá un promedio de 7 años. En cambio, si le damos el ventilador al paciente B, que tiene 20 años de edad, pues se estimaría que viviría 65 años más. Y este ejemplo llamó la atención de las asociaciones en pro de los derechos humanos y de grupos vulnerables, sobre todo tratándose de grupos vulnerables como los adultos mayores, porque con este ejemplo se entendió, y dice Juan Cruz Parcero que se malentendió. Bueno, se malentendió porque se creyó que automáticamente se descartaría en el triaje a los adultos mayores contagiados de COVID-19 en un contexto crítico de colapso del sistema de salud y de recursos médicos escasos.
En una entrevista que el investigador Juan Cruz Parcero dio al noticiero matutino de ADN 40 y que me tocó verlo, aceptó lo siguiente, que este primer documento de guía bioética de triaje este primer documento era vago e impreciso. También aceptó que este ejemplo que les acabo de mencionar entre pacientes que distan en edad de manera significativa, a un paciente de 80 años y otro de 20 años, causó confusión y que se malentendió. Y que también este primer proyecto, pues por lo tanto se iba a bajar, quedaba únicamente el proyecto, no era el documento final, se hacía el énfasis, y que se estaba revisando y trabajando de la mano con instituciones en pro de los grupos vulnerables, como lo es el CONAPRED, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que desde el 20 de abril, porque esta noticia por ADN 40, esta entrevista que dio Juan Cruz Parcero al noticiario de ADN 40 fue del 21 de abril, que desde el 20 de abril, un día anterior, se había presentado al Comité de Ética un nuevo proyecto para someterlo a la discusión de dicho órgano y la correspondiente aprobación. Otro de los aspectos que comentaba Juan Cruz Parcero es de que en el nuevo documento se iban a incluir criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia del principio de no discriminación. Como ya les dije, finalmente el día 30 de abril, y así se anuncia en el sitio oficial del Consejo de Salubridad General y está ya puesto ahí a disposición, dice ahí que se trata ya del documento final de guía bioética de triaje. Ojo, como les digo, al día de hoy que grabó este video, aún no encuentro la publicación oficial en el diario oficial de la Federación, pero sí está ya a disposición en el sitio oficial del Consejo de Salubridad General. Más hago esta nota aclaratoria aún al día de hoy, 2 de mayo, que estoy grabando este video, no advierto yo la publicación oficial en el diario oficial de la Federación. Pero bueno, este primer documento ahí está ya a disposición del público. ¿Qué advierto yo de este documento definitivo con relación al proyecto que se polemizó? Algo de lo que advierto es de que ya trae incluida la fundamentación constitucional y legal y también la fundamentación convencional en materia de derechos humanos, porque efectivamente se hace alusión a los criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otra cosa que también advierto es una mejor redacción. La verdad es de que el primer documento que logré extraer de la memoria caché ahí en internet, pues al pasarlo yo a un documento de Word, advertía, no sé si fue precisamente por esta situación, de que, o sea, fue un documento que rescaté ahora sí que de la nube que queda ahí en internet, pero al momento de pasarlo a un documento de Word, pues sí me pasó un documento totalmente vago e impreciso con una mala redacción. Sin duda alguna, una mejor redacción ayuda a evitar estos problemas de variedad y de imprecisión que pueden dar pauta a una malinterpretación, como el caso del ejemplo de los pacientes que distan en edad y que se interpretó por la ciudadanía de que en automático se iba a descartar a las personas con mayor edad, o sea, por el criterio de edad. Más Juan Cruz Parcero fue enfático en este noticiario, en esta entrevista que dio el noticiario, de que ese no era el criterio, de que la edad no era criterio. Otra de las cosas que advierto como novedad en el documento que se dice que es el documento final, es una extensión del marco teórico de bioética y un reacomodo conceptual, sobre todo en lo que respecta a una clara diferenciación entre lo que son bienes escasos divisibles y bienes escasos indivisibles. Otra novedad es la eliminación de ejemplos que den pauta a una malinterpretación, de ejemplos en donde se aluda a pacientes con una diferencia de edad significativa, ¿no? Y en donde se ponga en evidencia a pacientes de tercera edad y que en el ejemplo se les descarte. Entonces, este tipo de ejemplos queda eliminado. También que las decisiones de triaje más complejas son aquellas que se llevarán a cabo respecto de pacientes graves con un estatus médico muy similar, ¿no?
con características y pronósticos médicos similares. Y algo muy importante es de que en este nuevo documento ya se incorporan, se contemplan criterios en materia de derechos humanos, criterios tanto constitucionales como convencionales, y un énfasis en el principio de la no discriminación, que eso me parece correcto. Porque con base en estos criterios, con base en argumentos que se construyan en atención a estos criterios, el ánimo es, dice ahí en la guía de bioética, el ánimo es tomar decisiones que sean razonables, transparentes, proporcionales. Y ponen un énfasis en esto. Y lo digo textualmente tal y como viene aquí en esta guía bioética. La única característica que debe tomarse en cuenta para ser candidato o candidata a la asignación de recursos escasos de medicina crítica es la posibilidad demostrable, de acuerdo con la experiencia médica nacional e internacional, de beneficiarse de dichos recursos médicos. Y que por lo tanto la edad cronológica de un paciente, o bien si un paciente tiene alguna discapacidad, que esto no va a ser tomado en cuenta para llevar a cabo una determinación en donde se le excluya de un tratamiento, ¿no? Y bueno, si este video te gustó, pues dale manita arriba, compártelo, suscríbete a mi canal y también visita los otros videos que tengo en esta lista de reproducción de clases de ética profesional. Como te digo, hay un primer video en esta lista de reproducción que habla sobre ética, habla con mayor abundamiento acerca de la ética utilitaria con alusión a la pandemia COVID-19. Y se ponen también otros ejemplos para que puedas entender esta temática con mayor amplitud. Dejo también en la cajita de información el enlace a la página, al sitio oficial del Consejo de Salubridad General, en donde está puesta a disposición esta guía bioética de triaje para la asignación de recursos médicos críticos ante la pandemia COVID-19. Nos vemos a la siguiente. Bye.